Vamos a conversar sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos con el climatólogo Raúl Cordero, que se encuentra hasta ahora conectado con DNews. ¿Cómo está, profesor? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por conectarse con nosotros para explicarnos un poco lo que está pasando en Estados Unidos. Yo hacía la pregunta hace un rato, esto es, y ya que recordábamos la tormenta del año 77, ¿esto es algo que sucede habitualmente o es derivado también de la crisis climática que estamos enfrentando en el mundo? Bueno, es normal que existan tormentas intensas durante los inviernos, no solamente en nuestro hemisferio, sino también en el hemisferio norte. Además, este año es un año de la Niña. El verano austral para nosotros está marcado por la Niña, pero el invierno boreal en el hemisferio norte también está marcado por la Niña. La Niña favorece la formación de tormentas muy intensas o tormentas que se intensifican rápidamente y que justamente por esa rápida intensificación reciben el nombre de ciclones bomba. Entonces, esta intensa tormenta invernal que ha azotado, que se ha cebado en particular con el este de Estados Unidos, es un ciclón bomba, se intensificó rápidamente, es al menos el tercer ciclón bomba registrado en los últimos 3 años, en enero del 2018, los últimos 4 años ya casi. En enero del 2018 tuvimos uno, en enero del 2022 tuvimos otro y ahora acabamos a tener un tercero. La coincidencia es que en esos 3 inviernos boreales han estado marcados por la Niña, así que además de la posible influencia del cambio climático, también se suma la influencia de algunas oscilaciones naturales en el clima, que son la Niña. Así que como que en la intensidad de esta tormenta han contribuido tanto fenómenos naturales como la Niña, por ejemplo, como el probable calentamiento, es decir, la probable influencia del cambio climático que a través del calentamiento de la superficie del océano favorece la intensificación también de estas tormentas. Ah, perfecto. Conversemos un poquito de eso porque también tiene que ver con la posibilidad de ver más periódicamente estos fenómenos. ¿Cuál sería la probable influencia que pudiera tener el cambio climático en esta tormenta para ver si es, como señalábamos, un fenómeno que pudiéramos ver más habitualmente y con mayor intensidad o si es posible considerarlo un hecho aislado, aunque como usted señala ya se ha producido durante los últimos 3 años? Sí, es probable que este tipo de eventos continúen presentándose de forma cada vez más frecuente. No es que no haya habido ciclones bomba en el pasado, no es que haya habido grandes olas de frío en el pasado, pero las estadísticas muestran que estos eventos se están produciendo cada vez de forma más frecuente. Así que es probable que debido a la influencia del cambio climático, olas de frío, escapes de aire polar desde el Ártico terminen afectando latitudes medias donde vive buena parte de la población del hemisferio norte en Estados Unidos o en Europa. Eso ya viene pasando en los últimos inviernos y desgraciadamente se prevé que continúe pasando. Y además el calentamiento del océano contribuye a hacer cada vez más intensas las tormentas, no solamente las tormentas tropicales, los huracanes durante el verano o la primavera boreal, sino este tipo de ciclones extratropicales, este tipo de ciclones de invierno. Entonces, ambos están favorecidos su intensificación por la temperatura alta del océano. No solamente la influencia de ciclos naturales como la Niña, sino que también tienen la influencia del calentamiento global. El calentamiento global, desgraciadamente, hace más frecuentes e intensos los eventos extremos y las tormentas y las olas de frío. En el hemisferio norte son eventos extremos que el cambio climático probablemente esté influyendo ya. Perfecto. ¿Y de qué manera los países se pueden preparar efectivamente y en particular esta zona que se ha visto en los últimos 3 años que ha sido afectado por esta tormenta, pero cada vez más intensa, para lo que pueda pasar en los próximos años? Cuando hablamos de mitigación, de adaptación, también nos referimos a las posibilidades de enfrentar de mejor manera lo que hoy están viviendo en Estados Unidos. Estamos hablando de más de 50 personas fallecidas, 27 en particular en una sola zona donde los rescatistas no han podido llegar, donde hay cortes de energía eléctrica y entonces la gente no se ha podido calefaccionar en sus casas. Muchas de las personas fallecidas están precisamente en sus casas, han sido encontradas porque no han tenido la posibilidad de calefaccionarse ni de ser rescatadas. Sí, desgraciadamente este tipo de eventos extremos siempre terminan dejando víctimas. Ahora, Estados Unidos es un país rico con una gran resiliencia, es probablemente uno de los países más resilientes del mundo, porque es uno de los países más ricos del mundo. Desgraciadamente la resiliencia es algo que se compra. Entonces Estados Unidos cuenta con un gran sistema de alerta temprana, una difusión de las alertas muy grandes, pero también naturalmente hay mucha gente que desgraciadamente decidió no tomarse en serio las alertas que oportunamente sí se dieron y oportunamente sí se comunicaron.
Los que cometieron el error de desafiar una tormenta como esta, que se advirtió profusamente que se trataba de un evento muy, muy extremo, desgraciadamente van a pagar las consecuencias, algunos de ellos desgraciadamente con la vida. Hay algunos adicionales problemas relativos a accidentes. Desgraciadamente, si a uno le falla la calefacción en el hogar cuando tiene temperaturas tan bajas, eso puede desencadenar una tragedia. Ese es el caso de muchas personas mayores que no tuvieron cómo pedir auxilio una vez que se les cortó la energía o les falló la calefacción. Desgraciadamente, este tipo de tormentas, este tipo de eventos extremos, incluso a los países ricos, son capaces de provocarles gran cantidad de estragos. Ese es un tremendo punto cuando estamos hablando y transmitiendo para toda Latinoamérica, donde no tenemos, ¿no es cierto?, la misma capacidad de responder, precisamente porque no tenemos nuestros países los mismos recursos. ¿De qué manera nos tenemos que preparar? Por ejemplo, ¿es posible que en alguna zona de Latinoamérica se pueda ver en el próximo año tormentas como esta o en los periodos cercanos? Bueno, se ven tormentas como esta, desgraciadamente, en nuestros países. No les llamamos ciclones bomba porque tienen otras características las tormentas, pero las lluvias torrenciales, por ejemplo, que la Niña favorece en algunas zonas de Colombia, en algunas zonas de Venezuela, en algunas zonas del interior del Ecuador, producen víctimas, y de hecho producen muchas más víctimas que las que producen este tipo de tormentas intensas en Norteamérica, justamente por lo que conversamos, la diversidad en la capacidad de resiliencia. La resiliencia en nuestros países es mucho menor. Tenemos una menor capacidad en nuestros sistemas de alerta, una menor capacidad para comunicar las alertas, y desgraciadamente buena parte de nuestra población no está en capacidad de entender una alerta. Es decir, es muy importante la educación de las personas para saber interpretar y seguir las recomendaciones que se hacen en un sistema de alerta. Como que la alerta no solamente basta en ser generada y luego comunicada, sino que es muy importante que quienes reciben la alerta la puedan interpretar bien. Y ese es un problema que tenemos grande en Latinoamérica. La gente todavía tiene problemas para interpretar mucha de la información relativa a eventos extremos. Así que bueno, más allá de las docenas de víctimas, varias docenas de víctimas registradas en Norteamérica, nosotros cuando tenemos eventos extremos relacionados con tormentas muy intensas, en general en Sudamérica no tenemos olas de frío tan intensas, pero sí tenemos, por ejemplo, en el trópico, olas de calor, y a veces tenemos inundaciones, deslaves, aluviones, etcétera, que desgraciadamente causan en nuestros países muchas más víctimas. Por otro lado, un país rico, la recuperación de lo material perdido es mucho más rápida que en nuestros países. Así que bueno, desgraciadamente no solamente tenemos tenemos algo en común: países ricos, países pobres, a todos nos golpean eventos extremos de diversa índole, pero eventos extremos al fin y al cabo que el cambio climático hace más frecuentes. Pero la diferencia está en la resiliencia. La resiliencia de los países ricos es mucho mayor que la nuestra. Nosotros tenemos que trabajar en construir resiliencia, y eso es un proceso de largo plazo. Desgraciadamente no es una cosa que podamos solucionar rápido. Aprovechando su presencia, y para terminar, algo que nos pueda advertir respecto de lo que pueda suceder en este verano que se inicia, a propósito de lo que vimos el fin de semana pasado en Viña del Mar, ¿no es cierto? Un incendio que crece y avanza más rápidamente precisamente por estas condiciones favorables meteorológicas para la propagación de incendios. ¿Alguna otra actividad vinculada también a eventos climatológicos a los que pudiéramos tener que estar atentos en Latinoamérica durante el verano, y que las autoridades nuestras se deban preparar con tiempo, así como las personas también, como te señalaban, aprender y entender de las alertas? Bueno, los fines de año marcados por la Niña están asociados a precipitaciones muy intensas en la parte norte de Sudamérica, y se potencia también lo que nosotros en Chile conocemos como invierno altiplánico, es decir, las precipitaciones en el altiplano, incluido Bolivia. Entonces, esas precipitaciones en el altiplano son susceptibles de, en el lado chileno, causar aluviones. Así que en el norte de Chile hay que preocuparse durante este verano austral de potenciales aluviones asociados a un potenciado invierno altiplánico. En el norte de Sudamérica hay que preocuparse por potenciales lluvias muy intensas asociadas a la Niña, y en el extremo sur de Sudamérica, en la Patagonia, hay que preocuparse por también los incendios forestales. Es decir, usualmente la Niña se asocia a sequía en el extremo sur del país, y una sequía en una zona de tanto viento hace que un incendio forestal sea difícil de controlar. Así que hay problemas de incendios forestales en el extremo sur de América, inundaciones en el norte de Sudamérica, y en el norte de Chile
y en el altiplano en general un invierno altiplánico que podría ser más intenso de lo habitual. Bueno, muchas gracias, climatólogo Raúl Cordero, por esta información. Primero explicándonos lo que está pasando en Estados Unidos, las características de este fenómeno y también advirtiéndonos de lo que pueda pasar en Latinoamérica en este verano, ¿no es cierto?, que se acaba de iniciar producto de las condiciones climatológicas que pudieran favorecer algún tipo de desastre finalmente, porque efectivamente terminan generando tragedia, no solamente la damnificación de casas, de estructuras, sino que también la pérdida muchas veces de vidas. Muchas gracias por esta conversación, profesor.